Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 que cayó en las Canarias en julio de 2021 en convocatoria extraordinaria para las pruebas de selectividad. El primer ejercicio se trata de un ejercicio de análisis, me dan una función definida a trozos y me piden que calcule los parámetros a y b que aparecen en dicha función para que ésta sea continua y derivable en R. Bien, pues vamos en principio a estudiar los dominios de las funciones particulares y en el caso de la primera observamos que el denominador se anula cuando x es igual a 2, pero para x igual a 2 no está definida, porque esta expresión solamente está definida para x menor o igual que 0, por lo tanto el 2 no sería un problema. En la otra expresión es un polinomio que tiene dominio todo R, en particular para los x mayores que 0 está siempre definida. Entonces aquí no hay ningún problema de continuidad en función de las expresiones analíticas de estas funciones, de estos trozos. Así que el único punto donde puede haber alguna situación irregular en cuanto a la continuidad es en el 0, en x igual a 0, que es el punto de cambio. Así que lo que hay que estudiar es la continuidad en x igual a 0. Vamos entonces para ello a ver que la imagen en el punto, es decir, f de 0, coincide con el límite cuando x tiende a la función en dicho punto. Entonces vamos a calcular la imagen, f de 0, y el 0 está definido en la expresión en el cociente, sustituimos x por 0 y me queda a entre menos 4, menos a cuartos. Y ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función. Para ello vamos a estudiar el límite por la izquierda, en primer lugar, y el límite por la derecha. El límite por la izquierda de 0 es cuando x es menor que 0, sería el límite del cociente, que cuando x tiende a 0 es menos a cuartos, y el límite por la derecha es el límite del polinomio, de la expresión polinómica, que cuando x tiende a 0, eso es b. Ese límite, cuando x tiende a 0, es b. Para que la función sea continua en el punto x igual a 0, el límite tiene que coincidir con la imagen y por tanto el límite por la derecha y por la izquierda han de coincidir con la imagen, en este caso con b tiene que ser igual a menos a partido por 4. Bien, pero también me pide la condición de que la función sea derivable. Para que sea derivable, a ver, un polinomio es derivable en todo R, un cociente es derivable en todos los puntos de su dominio, en particular para todos, excepto aquí en x igual a 2, que repito, no es un punto crítico, puesto que el 2 no es menor que 0, entonces el 2 no es preocupante, no afecta para nada. Y vamos a estudiar la derivada. La derivada, si es derivable en x igual a 0, que es la condición que le quiero imponer, la derivada para los x menores o iguales que 0, es la derivada del cociente, y la derivada del cociente es la derivada del numerador, 2x por 2x menos 4, denominador sin derivar, menos la derivada de 2x menos 4, que es 2, por el numerador sin derivar, x cuadrado más a, partido por el denominador al cuadrado, 2x menos 4 al cuadrado. Bien, haciendo aquí estas operaciones y simplificando, que me queda finalmente esta expresión. Esto sería para los x menores o iguales que 0. Introduzco el 0 porque doy por hecho de que la función va a ser derivable en 0, que es la condición que le quiero imponer, que sea continua y derivable en R. En particular, repito, derivable también en 0. Y la derivada de 10x al cuadrado más x más b es 20x más 1, para los x mayores que 0. Bueno, pues para que la función sea derivable, en particular en 0, la derivada por la izquierda en 0 tiene que ser igual a la derivada por la derecha en 0, y la derivada por la izquierda en 0 es esta expresión sustituida en 0, es decir, la derivada por la izquierda es sustituir la derivada 2x cuadrado menos 8x menos 2a partido por 2x menos 4 cuadrado, en evaluarla en x igual a 0, y eso me da menos 2a partido, si no me equivoco, menos 2a partido por 16, es decir, menos a partido por 8, simplificado, y la derivada por la derecha es 1. Sustituir en 20x más 1, ¿no? Es 1. Bueno, pues para que sean iguales, menos a octavos tiene que ser igual a 1, y si menos a octavos es igual a 1, a es igual a menos 8. Ya tengo el valor de a, y como b tenía que ser menos a partido por 4, pues b va a ser 8 partido por 4, b va a ser 2. Pues ya tengo resuelto ese apartado. Y ahora, por último, me dice que dé las expresiones de la función f de x y de su derivada f' de x. Bueno, pues la expresión de la función f de x ya la tengo aquí. Lo único que voy a hacer es sustituir a por menos 8 y b por 2. Entonces aquí tendría f de x y su derivada también la tengo aquí. En función de a,
la derivada por la izquierda, la derivada por la derecha sigue siendo, no aparece ni a ni b, es 20x más 1, es decir, sustituir simplemente a por menos 8, así que daría aquí más 16, para los x menos igual que 0 y para x mayor que 0. Bueno, queda entonces resuelto el primer ejercicio, vamos con el siguiente ejercicio. Me dan dos funciones, una parábola y una recta, y me piden esbozar el gráfico del recinto limitado por las funciones f de x y g de x. Voy en principio a dibujar la función, las dos funciones, y para ello, como la primera sé que es una parábola, lo que voy a hacer es hallar los puntos de corte con los ejes. Para ello igualo a 0 para calcular el punto de corte con el eje de las x, igualo a 0, saco factor común a x y resuelvo esta ecuación obteniendo 0 y 4 como soluciones. Entonces en el punto 0, 0 y en el punto 4, 0, porque aquí también van a ser los puntos de corte con el eje de las x. Y vamos a calcular el vértice. Para hallar el vértice, que es un máximo un mínimo, estudio la derivada. La primera derivada es 2x menos 4, se anula en 2x menos 4 se anula en x igual a 2. Como la segunda derivada es positiva, va a haber un mínimo en x igual a 2. Entonces en el punto 2 sustituimos 2 al cuadrado 4, 4 menos 8 menos 4. En el punto 2 menos 4 va a haber un mínimo en el punto 2 menos 4. Entonces estoy en condiciones de poder dibujar la función parabólica f de x. Por otra parte, g de x es una recta. Entonces, si es una recta, con dar los puntos suficientes. Si x vale, por ejemplo, 0, pues y vale 4. Entonces tenemos el punto 0, 4. Y si x vale 1, y vale, g de 1 sería 4 menos 4, 0, pasa por el punto 0, 4 y por el punto 1, 0. Bueno, pues con estos dos puntos dibujo la recta, y con estas características, puntos de corte con los ejes y el mínimo, dibujo la parábola, obteniendo este dibujo que aparece aquí. La parábola es la rama verde, la recta g de x es la recta azul. Y la región limitada por ambas funciones es esta sombreada en azul celeste que aparece aquí. Bien. Y el apartado B me piden que determine precisamente el área de esa región. Bueno, pues el área va a ser la integral definida entre los extremos del área. El extremo más a la izquierda del área es este punto que está aquí, es el punto de corte de la recta con la parábola, y el extremo más a la derecha es el otro punto de corte. Entonces tengo que hallar los puntos de corte para obtener los extremos de integración, y para hallar los puntos de corte de dos funciones es resolver la igualdad determinada por las ecuaciones de ambas funciones, es decir, igualar f de x con g de x, que es lo mismo que igualar x cuadrado menos 4x a 4 menos 4x. Ordenando esta ecuación, obtengo una ecuación de segundo grado. El 4x se va y me queda x al cuadrado igual a 4. Es una ecuación de segundo grado sin término independiente, es decir, x es igual, perdón, sin término de grado 1. X al cuadrado igual a 4, x igual a más menos 2. Ya vemos entonces que el menos 2 tiene que ser este punto, es el punto, el menos 2 es la abscisa del punto que está más a la izquierda, y el 2 es el punto que está, es la abscisa del punto que está más hacia la derecha del área. Por tanto, el área buscada es la integral entre menos 2 y 2 de la función que está por encima, que es la recta, que es 4 menos 4x, menos la que está por debajo, que es la parábola. Entonces sería menos x al cuadrado menos 4x. Con ese menos delante, ese menos 4x se transforma en más, ya para no andar con tanto paréntesis aquí dentro. Y ahora lo único que voy a hacer, bueno, el 4x y el menos 4x se anulan y queda 4 menos x al cuadrado. Queda la integral de 4 menos x al cuadrado es 4x para la integral de 4, y para x al cuadrado es menos x al cubo partido por 3 entre 2 y menos 2. Aplicando la regla de Barrow, sustituimos la x por 2, y luego obteniendo lo que hay dentro de este paréntesis, menos, y luego sustituimos x por menos 2, obteniendo este otro paréntesis. Bien, haciendo las operaciones correspondientes me va a dar 32 tercios de unidades al cuadrado, donde una unidad al cuadrado es la superficie de un cuadrado de lado 1 por 1 en este sistema de referencia en el que estamos trabajando. Vale, pues este sería el resultado de nuestro ejercicio apartado B. Pasamos al siguiente. Se consideran dos matrices de orden cuadradas de orden 2, A y B.
y me dan la matriz M igual a más C por B, donde C es un número real cualquiera, calcular los valores de C para que el rango de la matriz M sea igual a 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular M. Vamos a ver quién es M. Entonces M es A más C por B. Bien, pues sustituyo A por la matriz correspondiente, B por la matriz correspondiente y B la estoy multiplicando por este número real C. Para multiplicar un número por una matriz, recordar que es el número entra multiplicando a todos los componentes de la matriz. Entonces esto me queda C por 1 C más 1 y luego ya voy sumando, o sea, multiplico todo por C y sumo a la primera matriz, componente a componente. Eso ya lo sabemos hacer de sobra, ¿no? Cómo se suma matrices y cómo se multiplican por un número. Bueno, obteniendo el resultado que obtenemos es esto. Así que esto es M. Ahora bien, me dicen que calcule C para que el rango de M sea 1. Para que el rango de M sea 1, el determinante de esta matriz tiene que ser distinto de... Perdón, tiene que ser 0. Porque si es distinto de 0, el rango sería 2, por definición de rango. Así que, para que el rango de M sea 1, el determinante de la matriz M tiene que ser 0. Y el determinante, como es una matriz 2 por 2, es el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Es decir, es C más 1 por 2 menos C, menos 1 por 4C más 4, es decir, más 4C más 4. Bien, haciendo aquí estas operaciones, me va a quedar una ecuación de segundo grado, cuyas soluciones son C igual a menos 1 y C igual a 6. Esas son las dos soluciones de C, o sea, los valores que toma C para que el rango de la matriz sea 1. Vamos con el apartado B, y el apartado B me pide que me dicen que si D es la matriz es A cuadrado más B por A, averiguar la matriz X que cumple la condición D por X igual a esto. Bien, entonces voy a ver quién es D. D es A cuadrado más B por A. Bien, puedo hacer A cuadrado A por A y B por A hacerlo y sumarlas, ¿no? Pero lo que voy a hacer es sacar factor común A, por ejemplo, hay que sacarlo por la derecha siempre. Bien, D por X tiene que verificar esto. Bueno, volvemos a D. D saco factor común, lo que decía, saco a por la derecha, queda A cuadrado más B por A, es lo mismo que esto, A más B por A. Entonces lo que hago es sumar A más B, y el resultado lo multiplico por A. Aquí tengo la suma de A más B, que es 2 menos 1, 8, 1, eso es la suma, A más B, 2 menos 1, 8, 1. Y lo multiplico por A, que es 1 menos 1, 4, 2. Hago el producto. Aquí ya no me paro a explicar cómo se multiplican matrices, eso lo tenemos que saber, y ese es el resultado, así que ya tengo D. Ahora bien, yo quiero averiguar X, pero fijaros aquí en la igualdad que para averiguar X, si D tiene inversa, al multiplicar por la inversa de D ya queda despejado X, porque sería D menos 1 por D, y aquí sería X igual a D menos 1 por esta expresión. Entonces voy a averiguar la inversa de D. Para averiguar la inversa de D calculo lo primero, calcular el determinante de D, y el determinante de D es menos 2 por menos 6, menos 4 por 12, es decir, es 60. 12 más 48, 60. Siguiente paso, la matriz adjunta de D. La matriz adjunta de D es, sabéis, eliminar fila y columna del menos 2 y obtengo el menos 6. Elimino la fila y la columna del menos 4 y obtengo 12, cambiado de signo, porque la adjunta, recordar que según la posición que ocupe el elemento es positivo o negativo, o cambia de signo, perdón, si la suma de la fila y la columna es par o impar, ¿no? Y el 12, para el 12 elimino fila columna y queda menos 4, pero lo tengo que cambiar de signo porque la suma de la fila y la columna es impar. Y por último, la del menos 6 me queda el menos 2. Esta es la matriz adjunta. Siguiente paso, traspuesta de la adjunta. Aquí la tengo. Las filas pasan a ser columnas, o las columnas filas, como queráis verlo. Y por último calculo la matriz inversa, que sería la adjunta de la traspuesta dividido por el determinante o multiplicado por 1 partido por 60. Aquí tengo la matriz inversa de menos 1. Bueno, pues lo que hago es multiplicar ahora por d menos 1 aquí a la izquierda, y al multiplicar por d menos 1 a la izquierda voy a obtener X. Si multiplico aquí por d menos 1 a la izquierda para obtener X, tengo que multiplicar por d menos 1 a la izquierda en el segundo miembro, obteniendo esto. Ahora bien, d menos 1, ¿quién es? 1 partido por 60 por menos 6, 4, menos 12, menos 2, y por menos 30, es decir, por esta expresión, ¿no? La parte real, lo que no es matriz, es 1 partido por 60 por menos 30, los puedo multiplicar, sería menos 30 entre 60. Menos 30 entre 60 es menos 1 medio. Menos 1 medio que multiplica, y ahora multiplico este producto de una matriz 2 por 2 por una matriz 2 por 3. Una matriz 2 por 2 multiplicado por una matriz 2 por 3 me va a dar una matriz 2 por 3, que es esta.
Ya no me paro a explicar el producto, este sería el resultado. Y ahora, dividiendo todos los elementos por menos 2, al final me queda el resultado sería de X, sería la matriz 6, 1, 1, 12, 7, 22. Bueno, esto es un ejercicio de operaciones con matrices, donde por el medio hay que calcular una inversa, es bastante sencillo. Pasamos al siguiente ejercicio. Bien, me dicen que en la liga de básquet las mujeres matemáticas con mayor puntuación son, me dan 3 nombres, Lovelace, Nerder y Germain. Las 3 acumulan 17.500 puntos, además de lo que ha anotado Germain más 2.500 puntos equivale a la mitad de lo anotado por Lovelace. Y finalmente Nerder anotó el doble que Germain. ¿Cuál es el ranking de puntuaciones de la liga de básquet de esas jugadoras? Bueno, pues el ranking de esas jugadoras los voy a llamar X, Y y Z, que van a ser las incógnitas de mi problema. Entonces, en el orden en que me citan a las mismas, es decir, X, puntuación de Lovelace, Y, puntuación de Nerder, y Z, puntuación de Germain. Y la primera me dice, uno de los párrafos del enunciado me dice que las 3 acumulan 17.500 puntos. Así que está claro que X más Y más Z es 17.500. Esa es la primera ecuación. A continuación leo. Además, lo que ha anotado Germain, que es Z, más 2.500 puntos, es decir, Z más 2.500, es equivalente, es decir, es igual a la mitad de lo anotado por Lovelace. La mitad de lo anotado por Lovelace es X partido por 2. Así que Z más 2.500 igual a X partido por 2. Aquí tengo la segunda ecuación. Y vamos con la tercera. Finalmente, Nerder, que tiene puntuación Y, anotó el doble que Germain, que tiene puntuación Z. Es decir, que Y es el doble de Z. Y igual a 2Z. Bueno, pues con estas 3 ecuaciones formo el siguiente sistema ya ordenado, o los ordeno. X más Y más Z igual a 17.500 ya está ordenado. Y menos 2z igual a 0 lo saco de aquí, y la otra es 2z, este 2 pasa multiplicando, quedaría 2z más 5.000 igual a x, y quedaría x menos 2z igual a 5.000, ya ordenando el sistema. Y bien, este sistema lo puedo resolver por la regla de Cramer, por ejemplo. Pues veo la matriz principal, que es la matriz 1, 1, 1, 1, 0, menos 2, 0, 1, menos 2, cuyo determinante es 5. El determinante, hago el determinante por la regla de Sarrus y me da 5. Y si resuelvo por Cramer, sería x igual. El denominador siempre es 5, tanto para x, para y, para z. Y el numerador es el determinante de la matriz principal, pero sustituyendo la columna correspondiente a la incógnita que estoy resolviendo por la columna de los términos independientes. Es decir, en este caso, como estoy calculando la x, la primera columna, que es la columna relativa a la x, se sustituye por 17.500, 5.000 y 0. Y al hacer este determinante me va a dar, bueno, aquí saco 2.500 por las propiedades de los determinantes para obtener un número más sencillo, aunque puedo hacerlo por Sarrus también con estos números grandes, pero bueno, lo voy haciendo así. Finalmente, ya sin detenerme en los cálculos, os diré que el resultado es 10.000. Esto lo tenéis que hacer vosotros, hacer lo mismo con y luego comprobar que el resultado os da como me da a mí en el vídeo. Y es lo mismo, pero ahora sustituir la columna, la segunda, es la columna segunda la que aparece sustituida. Y me va a dar 5.000. Y Z también sustituyendo, pero ahora en la tercera columna, y me va a dar 2.500. También lo podéis hacer por el método de Gauss, o lo podéis hacer por un método tradicional de sustitución o igualación o reducción, como siempre. Vale, bueno, pues este sería el resultado de nuestro ejercicio. El siguiente ejercicio, dadas las ecuaciones en el espacio tridimensional, me dan una recta y un plano, y me piden que compruebe que la recta y el plano se cortan en un punto. Bueno, antes que nada lo que voy a hacer es pasar la recta a ecuaciones continuas, porque aquí, aunque aparentemente da la impresión de que son continuas, no lo son. Recordar que las ecuaciones continuas tienen siempre la x y la y y la z tienen que tener coeficiente 1, y aquí la x tiene coeficiente menos 1 y la z también. Entonces, para que tengan coeficiente 1, lo que voy a hacer es cambiar a todo de signo, y si yo cambio de signo, aquí obtendría lo siguiente: x más 5 igual, como aquí tiene que aparecer el menos y menos 3, pues entonces lo divido por menos 1, para que al cambiar de signo siga manteniéndose el y igual.
Y aquí igual, divido por menos 1. Es decir, en realidad lo que voy a hacer es dividir las 3 por menos 1 para pasar el menos x a x. Y me quedaría lo siguiente. X menos 5 entre menos 1 igual a y menos 3 entre 1, pues se mantiene, porque para que el y tiene coeficiente 1, se mantiene. Y el z menos 5 pasa para ser coeficiente 1, pero divido por menos 1. Este es r. Es pasar de esta expresión a esta expresión continua. ¿Por qué paso la continua? Porque de esta voy a pasar ya directamente a las paramétricas, haciendo z igual a x igual a 5 menos alfa, porque el punto de la recta es el 5, 3, 5, y el vector director es el menos 1, 1, menos 1. Entonces quedaría 5 menos 1 por alfa, y sería 3 más 1 por alfa, y z5 menos 1 por alfa. Una vez que tengo las ecuaciones paramétricas, las sustituyo en la ecuación del plano, y me queda 3 por x, sería 3 por 5 menos alfa, más 4 por y, menos 4 por y, que sería menos 4 por 3 más alfa, menos 8 por z, menos 8 por 5 menos alfa, más 35 igual a 0. Desarrollo esta ecuación, esta expresión, quitando paréntesis, agrupando sumando las alfas, y me queda alfa menos 2 igual a 0 finalmente, donde alfa es igual a 2. Si alfa es igual a 2, sustituyendo el alfa en la ecuación paramétrica de la recta, obtengo el punto 5 menos 2, que es 3, 3 más 2, que es 5, y 5 menos 2, que es 3. Ese es el punto de corte de la recta con el plano. Con lo cual ya tengo, ya mato dos pájaros de un tiro. Compruebo que la recta y el plano pi se cortan en un punto, y además digo que el punto es el 3, 5, 3. Listo. Apartado B. Calcular la ecuación del plano que pasa por el punto 2, 2, 2 paralelo a la recta R y perpendicular al plano pi. Bueno, para calcular la ecuación de un plano que pasa por un punto, tengo el punto 2, 2, 2 y tengo los dos vectores que me dan la dirección de dicho plano. Uno es el vector director de la recta, porque el plano es paralelo a la recta, es decir, sería el vector menos 1, 1, 1. Y el otro vector es el vector normal del plano, porque es un vector también en la dirección del plano que me están pidiendo, al ser perpendicular a pi, que sería el vector 3 menos 4 menos 8. Así que los elementos que tengo en juego aquí son el punto 2, 2, 2, el vector 1 menos 1, 1 menos 1 y el vector 3 menos 4 menos 8. Y con este punto y estos dos vectores sabéis que la ecuación del plano en forma implícita sería, o cartesiana, aquí la tengo, es desarrollar este determinante y igualarlo a 0. X menos 2 y menos 2z menos 2 para el punto, y luego los dos vectores directores. Haciendo el desarrollo de este determinante por la primera fila, por los elementos de la primera fila, me queda x menos 2 por su adjunto, que es menos 12, menos y menos 2 por su adjunto, que es 11, de ahí el menos este que aparece aquí, cuidado con el signo del adjunto de y menos 2, que cambia de signo, y más z menos 2 por su adjunto, igual a 0. Bueno, pues haciendo este desarrollo y ordenando en x y z, finalmente me queda esta ecuación, que es la ecuación del plano que estoy buscando. Siguiente ejercicio, dado un plano y dos rectas secantes, me dice que son secantes, y A, el punto de intersección de las dos rectas, hallar la ecuación de la recta que es perpendicular al plano pi y que pasa por A. Bueno, pues lo primero que tenemos que calcular es el punto A, que es la intersección de estas dos rectas. Entonces, para la intersección de estas dos rectas, lo que voy a hacer es resolver el sistema formado por las ecuaciones de R y de S. Entonces, para ello lo puedo hacer de muchas formas. Una de las formas es despejando Z, por ejemplo, despejo Z de la primera igualdad y de la igualdad y más 2 igual a 1 menos z, despejo z, obteniendo menos y más 1. Y de la igualdad x menos 5 partido por 2 igual a 1 menos z, despejo z, obteniendo 7 menos x partido por 2. Esto en la recta R. Ahora voy a la recta S. Y en la recta S la z ya me aparece despejada tanto en función de y como en función de x, es decir, z es igual a y partido por menos 2 y z es igual a x más 1 partido por 6. Como la z tiene en el punto A, la z, la tercera coordenada del punto A es común a la recta R y a la recta S, la z tiene que ser igual, es decir, que menos y menos 1 tiene que ser igual a y menos 2, a y partido por menos 2, perdón. Y 7 menos x partido por 2 tiene que ser igual a x más 1 partido por 6. Bueno, de la primera igualdad, 2y más 2 igual a y, resuelvo y queda que y es menos 2. Y de la segunda, y si es igual a menos 2, z, porque z es 1, porque lo sustituyo aquí, por ejemplo, ¿no? Menos 2, 2 menos 1, 1. Y ahora, ¿cómo calculo x? X igualando las zetas con aquí, en las zetas en función de x. Sería
z, que ahora es 1, es igual, por ejemplo, aquí, o bien a x más 1 partido por 6, o bien a 7 menos x partido por 2. O igualando las dos zetas, despejar x. Da lo mismo por cualquier vía. Al final es resolver el sistema formado por las ecuaciones de las dos rectas. Entonces yo tengo el punto A, que es este, el 5 menos 2, 1. A partir de aquí, del 5 menos 2, 1, ahora me piden que calcule la ecuación de la recta que es perpendicular al plano y que pasa por A. Una recta perpendicular a un plano tiene como vector director el vector normal del plano. Y entonces, si tiene el vector normal del plano, la recta que me están pidiendo pasa por este punto y tiene como vector el vector menos 1, 3, 2, que es el vector normal del plano. Entonces, la recta pedida en forma continua es x menos 5 y menos 2, es decir, y más 2, z menos 1 partido por el vector director, dijimos que era menos 1, 3, 2, menos 1, 3, 2. Eso sería la ecuación en forma continua de la recta que me piden. Y vamos con el apartado B. El apartado B me piden el ángulo que forma la recta R y S. Bien, la recta R tiene de coordenadas, el vector director de la recta R tiene de componentes 2, 1 y cuidado aquí, que esto no es en forma continua sería z menos 1 partido por menos 1. Entonces el vector es el 2, 1 menos 1, no 1, Cuidado que esto puede ser, esto está a despistar. Vector director de R, 2, 1 menos 1. La razón, repito, es porque la z está con coeficiente negativo y en las formas continuas la z siempre tiene coeficiente positivo. Y el vector director de S, para ese no hay problema. La x es coeficiente positivo, la y también y la z también, están todos bien. Sería el 6 menos 2, 1. 6 menos 2, 1. Ese sería el vector director de S. Entonces, el ángulo que forman las rectas es el ángulo que forman los vectores. Y el ángulo que forman los vectores es el arco coseno del producto escalar de dichos vectores. Lo tomo en valor absoluto para que me dé el ángulo agudo que forman las dos rectas, partido por el producto de sus módulos. El producto escalar es 12 menos 2, 10, 10 menos 1 es 9, si no me he equivocado. Sí, es 9, el valor absoluto de 9 es 9, y el módulo del vector director de R es raíz de 6, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y el otro raíz de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1, raíz de 41. Entonces, el ángulo que forman es el arco coseno de 9 partido por esto, que es igual al arco coseno de 0,57, que con la calculadora me dan 55 grados. Pues bien, pasamos al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio de probabilidad con el objetivo de llevar a cabo el proceso de control de calidad de las arandelas. Estas se organizan en lotes de 20 arandelas. Si la probabilidad de que una arandela sea defectuosa es de 0,01 y considerando independencia de sucesos, determinar si la probabilidad de encontrar en un lote 1 o 2 arandelas defectuosas es mayor del 20%. Bueno, esto está claro que es un experimento de Bernoulli y se trata de una distribución binomial donde el número de pruebas es 20, n es 20, y el suceso éxito, el suceso A, es que una arandela de esas 20 esté defectuosa, y que la arandela esté defectuosa tiene de probabilidad 0,01, eso me lo dice el enunciado del problema, ese es el valor de la P, y ya tengo que x, defino la variable aleatoria x como el número de arandelas defectuosas, y x va a ser una distribución binomial de parámetros 20 y 0,01. Es un experimento de Bernoulli porque me dice que los sucesos son independientes, es decir, que cada prueba es independiente una de la otra y la probabilidad P no se va modificando en cada prueba, sino que siempre se mantiene constante, ¿no? Vale, entonces es una binomial 20, 0,01. El apartado A, entonces lo que me piden es comprobar que la probabilidad de que haya una o dos arandelas defectuosas es mayor del 20%. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una o dos arandelas defectuosas? Es la probabilidad de x igual a 1 más la probabilidad de x igual a 2. Que es que sea una o la otra, o sea, que haya una defectuosa o que haya dos defectuosas. Esos son dos sucesos, la unión de dos sucesos incompatibles es la suma de las probabilidades. La probabilidad de x igual a 1, pues utilizamos la función de probabilidad de la binomial, sería 20 sobre 1 por el p elevado a 1 por 1 menos p elevado a 20 menos 1, a 19, más, y para 2, 20 sobre 2 por 0,01 al cuadrado por 0,99, que es la diferencia 1, elevado a 18. Tirando de calculadora, 20 sobre 1 es 20, 20 sobre 2 es 190,
y con la calculadora obtengo estas potencias. Bueno, el resultado final es 0,181. Como me dice determinar si me pregunta si es mayor del 20%, pues no es mayor que el 20% porque la probabilidad es del 18,1%. Si es del 18,1%, la respuesta es que no. No es mayor del 20%. Vamos con el apartado B. Si un lote se rechaza cuando se encuentra al menos una arandela defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de rechazar el lote? Pues hay que calcular la probabilidad de que haya al menos una arandela defectuosa, es decir, probabilidad de que x sea mayor o igual que 1. Ahora bien, la probabilidad de x mayor o igual que 1, si lo hago directamente, tendría que hacerlo para x igual a 2, para x igual a 3, así hasta x igual a 20. Fijaros que tendría que hacer 19 sumandos como 19 sumandos como estos, lo cual se hace enormemente pesado, pero para ello tengo el suceso contrario, y el suceso contrario de x mayor o igual que 1 es x menor estricto que 1, es decir, x igual a 0. Por tanto, esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de x igual a 0, y la probabilidad de x igual a 0 es 20 sobre 0 por 0,01 elevado a 0 por 0,99 elevado a la diferencia 20, y bueno, y esto es 1 menos 0,8979, cuyo resultado finalmente es 0,1821. Y el apartado C es ¿cuál es el número esperado de arandelas sin defectos si el lote fuera de 200 arandelas? Arandelas sin defectos. Y yo yo trabajo con X arandelas con defectos, arandelas defectuosas. Bueno, pues si quiero trabajar con la variable arandelas sin defectos, es una binomial 20, también, le llamo I, por ejemplo, 20, pero en vez de 0,01 es la probabilidad de que ahora que no tenga defectos, es 0,99. Y la esperanza de una variable es n por la probabilidad del suceso, éxito. En este caso, como la probabilidad es 0,99, va a ser 200 por 0,99. Esa es la esperanza de I. Y la esperanza de I es 200 por 0,99, que es 198 arandelas sin defectos. Bueno, también se puede hacer de forma con la X, porque la X, si calculo la esperanza de X, sería 20 por 0,01. 20 por 0,01, pues si no me equivoco es 20 partido por 100, ¿no? Y 20 partido por 100 es 0,2. 0,2 sería la esperanza de arandelas defectuosas. Como son 200 por 0,2 son 20. Son 20. Entonces, si lo hago directamente, serían 20 arandelas defectuosas. Si yo espero obtener 20 arandelas defectuosas en 200, las sin defectos serán la diferencia, serían 198. Es decir, que también lo puedo hacer restando. Pero bueno, aquí lo he hecho cambiando de la variable. Es lo mismo, se puede hacer de las dos formas. Y vamos con el último, que me dice que el tiempo de espera en la cola de correo sigue una distribución normal de media 7,5 minutos y 2 minutos de desviación típica. Hallar el porcentaje de personas que esperan más de 9 minutos. Bueno, este es un ejemplo de distribución de variable aleatoria continua normal, media 7,5, desviación típica 2 y probabilidad de x mayor que 9. La probabilidad de x mayor que 9 vamos a tipificar el 9. Si tipificamos el 9... pasa a ser la X, pasa a ser la Z, la normal tipificada en 0,1, es mayor que la tipificación, sabemos que escoger los valores de X, en este caso 9, restarle la media y partirlo por la desviación típica, y esto es Z mayor que 0,75. Como la tabla me da los valores acumulados hasta los valores de Z, tengo que pasar al menor o menor o igual, así que para pasar del mayor al menor o igual, trabajo con el suceso contrario en este caso, que sería 1 menos la probabilidad de Z menor o igual que 0,75. Y la probabilidad de 0 menor o igual que 0,75 ya es la probabilidad acumulada hasta 0,75, es decir, es la función de distribución en 0,75, que es lo que me da la tabla. Voy a la tabla y busco 0,7 en la columna del 5. 0,7 en la columna del 5 me da 0,7734, volvemos al problema, y esto es 1 menos 0,7734, que es igual a 0,2266. Resuelto el apartado A, pasamos al apartado B. Correos afirma que menos del 40% de las personas que acuden a correo esperan entre 7 y 10. ¿Es correcta la afirmación? A ver, para ver si es correcta, calculo la probabilidad de que las personas que acuden a correos tengan un tiempo de espera comprendido entre 7 y 10. Y lo mismo, ahora voy a tipificar el 7 y el 10, obteniendo estos valores de Z, que serían menos 0,25 para el 7 y 1,25 para el 10.
Esto es igual a la probabilidad de z menor que 1,25, que sería el de la derecha, menos la probabilidad de z menor que menos 0,25. Pero como es negativo, recordemos que la probabilidad de cuando z es menor que un negativo es 1 menos la probabilidad de z menor que el positivo, poniendo paréntesis, porque esto me va a estar afectado por un menos y me va a cambiar de signo aquí. Bueno, pues me voy a las tablas, calculo el de 1,25, que es 0,8944, y calculo el de 0,25, que es 0,5987. Ya lo comprobáis vosotros en la tabla, podéis hacerlo directamente en vuestra tabla y obteniendo el resultado 0,4931. Resulta que las personas que acuden a correos que esperan entre 7 y 10 minutos son el 49%. Por tanto, no es menos del 40%, así que esa afirmación es falsa. La afirmación es falsa, porque es un 49,31 contra el 40%, contra menos del 40%, que es lo que me dice el enunciado que compruebe o que diga si es cierto o falso. Bueno, con esto se acaba el ejercicio de selectividad, todas las opciones propuestas en Canarias. Espero haberos sido de ayuda y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.